Buen día, queridos alumnos del octavo grado, padres de familia presentes. Hoy, 19 de mayo, les traigo un contenido nuevo. El contenido de hoy son números racionales decimales. En la clase anterior estuvimos trabajando con números racionales también, solo que fraccionarios. Hoy vamos a estar viendo cómo se transforman los números fraccionarios a decimales y ver cómo se opera con ellos. Una fracción representa partes de la unidad, así que toda fracción se puede representar también como una expresión decimal. Un número decimal consta de las siguientes partes. Consta de una parte entera, una parte decimal y la coma decimal. Lectura y escritura de decimales. En los números enteros, con los números naturales, tenemos las unidades, las decenas y las centenas, las unidades de 1000 y así sucesivamente. Ahora, con los decimales tendremos lo siguiente. En la parte entera no va a modificar absolutamente nada. Luego tendremos el punto decimal, que sería la coma. Y luego, en la parte derecha, ordenadamente, tendremos las décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas y así sucesivamente. Veamos unos ejemplos. Tenemos 7 unidades 345 milésimos, 22 centésimos y 23 unidades 703 10 milésimos. Así como los números enteros, siempre se lee en qué casilla termina el número. Por tanto, en el primer caso terminó en milésimos. En el segundo caso terminó en centésimos y en el tercer caso terminó en 10 milésimos. Por tanto, se lee todo el número y por último se coloca la casilla en la cual cae. Por eso tenemos 7 unidades, 345 milésimos. Cuando el 0 está delante de la coma, cuando no hay un número entero mayor que 0, entonces no se lee, directamente se lee lo que está después de la coma. Por tanto, tendremos solamente 22 centésimos. Y por último tenemos 23 unidades, 703 10 milésimos. Ahora bien, esta lectura se hace cuando estamos haciendo alguna lectura comprensiva, como por ejemplo de problemas. Entonces, si vamos a estar trabajando solamente con operaciones y para facilitarnos la lectura, lo que vamos a hacer es directamente leerlo de forma corriente, como por ejemplo, en el primer caso tendríamos 7,345, en el siguiente 0,22 y el último tendríamos 23,0703. Esto facilita mucho la enseñanza en vista de que ustedes aún no están acostumbrados a la lectura de números racionales. Entonces esto nos va a facilitar mucho el trabajo. Comparación de decimales. Una expresión decimal no altera su valor si se le añaden o suprimen ceros a la derecha. Se realiza para poder hacer una comparación de cifras decimales, como por ejemplo, tenemos 26,389 y 26,4. Para poder hacer una comparación de cifras decimales tienen que tener la misma cantidad. El primer número tiene 3 cifras decimales y el segundo tiene tan solo uno. Por tanto, para poder hacer la comparación, lo que se hace es rellenarlos con ceros. Ahora sí, ¿cuál de los dos números es mayor? Por lógica sabemos que 400 es mayor que 389. Por tanto, tenemos que 26,400 es mayor que 26,389. Siguiente ejemplo. Tenemos 12,002 y 12,003. No solo hay que prestar atención en las decimales, sino que también hay que fijarnos si la parte entera es mayor o menor. En este caso tenemos que las partes enteras son iguales. Entonces, si la parte entera son iguales, nos fijamos en las décimas. En este caso tenemos 002 y en el segundo tenemos 003.
Entonces, 3 es mayor que 2. Por tanto, 12,003 es mayor que 12,002. Siguiente ejemplo. Tenemos 10,6 y 10,546. Para poder hacer la comparación, lo que se tiene que hacer es fijarse primeramente si los enteros son iguales. En este caso, los enteros son iguales. Ahora nos fijamos si la cantidad de cifras decimales es la misma. En el primer caso tenemos solamente 1 y en el segundo tenemos 3. Por tanto, lo que hacemos es en el primer caso rellenarlos con ceros. Y nos fijamos luego cuál de los dos números es mayor. 600 es mayor que 546. Por tanto, 10,600 es mayor que 10,546. Otro dato a recordar es que cualquier número entero se puede convertir en decimal. Lo único que se hace es tomar el número entero, colocarle la coma y rellenarlo con ceros. No importa cuántos ceros tenga, el valor siempre va a continuar siendo el mismo. Conversión de fracciones a decimales. Podemos tener decimal exacto, decimal periódico puro y decimal periódico mixto. En el decimal exacto se tiene un número finito de decimales. O sea que teniendo una fracción, en este caso tenemos 7 sobre 2, al convertirlo en decimales, sus cifras decimales tienen que tener una cantidad limitada de dígitos. Para poder convertir una fracción a decimal, lo único que se hace es dividir el numerador con el denominador. El decimal periódico puro. En el decimal periódico puro, todas sus cifras decimales se repiten infinitamente. Como por ejemplo, tenemos la fracción 8 novenos. Al dividir 8 dividido 9 nos da como resultado 0,888888 infinitamente. Por tanto, en este caso la cifra que se repite es el 8. Si nos hubiese arrojado como resultado 0,55555 hasta el infinito, la cifra que se hubiese repetido sería el 5. Y no siempre va a ser un solo dígito, pueden ser 2, 3, 4, 5 o más dígitos, como el siguiente caso, que nos da como resultado 0,258, 258, 258 hasta el infinito. Por tanto, en este caso tenemos tres cifras decimales que se repiten hasta el infinito. En los decimales periódicos mixtos cuentan con decimales periódicos infinitos, así como los periódicos puros, pero también tienen decimales no periódicos. Por ejemplo, el decimal 0,247777 hasta el infinito. En este caso tenemos el no periódico, que sería el número 24, y el periódico, que sería el 7. ¿Por qué el 7? Porque el 7 es el número que se va repitiendo consecutivamente. En el siguiente caso tenemos 0,93333 hasta el infinito. Entonces, el no periódico es el número 9 y el periódico es el número 3. Por tanto, los tipos de números decimales se clasifican en limitados e ilimitados. Los limitados también son conocidos como exactos. Y los ilimitados se vuelven a clasificar en no periódicos y periódicos. Los no periódicos son aquellos en los cuales las cifras decimales no se repiten. Y los periódicos pueden ser puros o mixtos. Los periódicos puros son aquellos en que sus cifras decimales solamente contienen periodos y los no periódicos son aquellos que contienen un anteperiodo y un periodo. ¿Qué es el anteperiodo? El anteperiodo es aquel número que se encuentra luego de la coma decimal y que no se repite nuevamente dentro del periodo. Ahora veamos cómo convertimos los números decimales a fracciones. En los casos de los números decimales exactos,
se deben de escribir el numerador sin la coma y en el denominador se escribe la unidad seguida de tantos ceros como tenga el número decimal. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 5,25 y nos dice que para poder escribir la fracción lo que hacemos es escribir en el numerador el número decimal, pero sin la coma. Por tanto, escribimos todo el número, pero sin la coma. Nos quedaría como 525. Y en el denominador se debe de escribir la unidad, que es el 1, seguida de tantos ceros como decimales tenga el número. Si nos fijamos, el número que tenemos tiene dos decimales, por tanto vamos a escribir dos ceros. Entonces, 5,25 escrito como fracción sería 525 sobre 100. Si la fracción se puede reducir aún más, se debe de reducir, pero eso vamos a estar viendo un poco más adelante. Los números decimales periódicos puros. En el numerador debe de ir la parte entera seguida del periodo, sin la coma, menos la parte entera. Y en el denominador van tantos 9 como cifras tenga el periodo. Veamos el ejemplo. Tenemos 34,878787 hasta el infinito. Por tanto, en la parte entera tenemos 34 y como periodo tenemos el número 87 porque es el número que se va repitiendo infinitamente. Entonces, vamos a escribir como fracción y nos dice que debemos de escribir la parte entera seguida del periodo. La parte entera seguida del periodo, sin la coma. Entonces tendríamos 3487 y luego nos dice menos la parte entera. Y la parte entera de nuestro decimal es el número 34. Entonces va a ser menos 34. Y en el denominador deben de ir tantos 9 como cifras tenga el periodo. Dijimos que el periodo va a ser 87 porque es el número que se repite infinitamente. Y 87 tiene dos cifras. Entonces vamos a escribir dos 9 como denominador. Luego, efectuamos 3487 menos 34 nos arroja como resultado 3453. Y el denominador continúa igual. Si podemos simplificar la fracción, lo hacemos. En este caso, se puede simplificar con 3. Y nuestro resultado es 11.151 sobre 33 avos. Y por último, tenemos los números decimales periódicos mixtos. En el numerador debe de ir la parte entera seguida del periodo y el anteperiodo, menos la parte entera seguida del anteperiodo. Y en el denominador deben de ir tantos 9 como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Veamos lo que esto significa en el siguiente ejemplo. Recordando que el periodo son las cifras que se van repitiendo y el anteperiodo son los números que hay entre la coma decimal y el periodo. Por tanto, tendremos el 6 como parte entera y nos fijamos que el periodo es el número 23. ¿Por qué? Porque es el número que se va repitiendo hasta el infinito. Y entre el periodo y la parte entera tenemos el número 7. Por tanto, el número 7 es nuestro anteperiodo. Vamos a escribir esto ahora como fracción. Nos dice que en el numerador deben de ir el periodo y el anteperiodo, sin coma. Por tanto, tendremos 6.723 menos la parte entera seguida del anteperiodo. La parte entera es el número 6 y el anteperiodo es el 7. Por tanto, tendremos 67. Y en el denominador deben de ir tantos 9 como cifras tenga el periodo. Dijimos que el periodo es el número 23, por tanto tiene dos cifras. Entonces vamos a escribir en el denominador dos 9.
y luego debe de ir seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Dijimos que nuestro anteperiodo es el número 7, por tanto tiene una sola cifra. Entonces vamos a escribir un solo cero. Luego efectuamos la operación. 6.723 menos 67 nos arroja como resultado 6.656 sobre 990. Nos fijamos si se puede simplificar la fracción. En caso de que se dé, lo simplificamos. En este caso se puede simplificar con 2 y tendremos como resultado 3.328 sobre 495 avos. Ahora vamos a ver cómo operamos con los decimales, tanto en la suma, resta, multiplicación y división. Adición y sustracción. Para poder calcular la suma o la resta de expresiones decimales, lo que hacemos es ordenar los números uno debajo del otro, manteniendo la coma decimal en la misma columna. Y si es necesario, se pueden completar las cifras decimales con ceros, como ya habíamos visto anteriormente. Como por ejemplo, tenemos 57,52 más 35,1 más 46,29. Entonces, lo que hacemos es ordenar los números manteniendo todas las comas en una sola columna y luego lo efectuamos de la misma manera que se hace con los números naturales. Y la coma estará en la misma columna que las anteriores. Por tanto, la suma de esos dígitos es 138,91. Y luego tenemos como ejemplo una sustracción, en los cuales los dígitos son 65,32 menos 43,2. Lo que hacemos es ordenar los valores de tal manera que la coma decimal permanezca en la misma columna y luego lo efectuamos de la misma manera que se hace con los números naturales. Por tanto, el resultado es de 22,12. Algo a tener en cuenta es que nos decía que si es necesario, se deben de rellenar las cifras con ceros. En este caso, no fue necesario rellenarlos porque en las sumas no afecta mucho el hecho de que la cantidad de decimales no sea el mismo. En cambio, en la sustracción sí hubiese afectado si es que el minuendo tuviese menos decimales que el sustraendo. Este no fue el caso, pero en caso de que eso ocurra, lo único que se hace es rellenar con ceros la cifra decimal. Veamos más ejemplos. Nos dice 1,7 menos 0,2. Lo que hacemos es ordenarlo uno debajo de otro, de tal manera que la coma esté en la misma columna. Y lo resolvemos de la misma manera que se hace con los números naturales, teniendo en cuenta de que la coma en el resultado va a estar en la misma columna que las anteriores. Por tanto, 1,7 menos 0,2 es igual a 1,5. En el siguiente ejemplo nos pide 1,7 más 1,50. Entonces, nos decía que es aconsejable rellenar las cifras decimales para que coincidan. Entonces tendríamos 1,70 más 1,50. Lo efectuamos y tendremos 3,20. En el ejemplo D tenemos 3,9 menos 2,35. Lo ordenamos, rellenamos las cifras decimales con ceros para que coincidan, lo efectuamos y tenemos 1,55. Y por último nos dice 13,4 más 9,25. Lo ordenamos, rellenamos las cifras decimales para que tengan la misma cantidad. Luego efectuamos la operación, que en este caso es una suma, de la misma manera que se hace con los números naturales. Y teniendo en cuenta que la coma va a ir en la misma columna que las anteriores. La multiplicación de números decimales. Se multiplican los números de la misma manera que se hace con los números naturales y después se añade al resultado la coma, teniendo en cuenta que el número de cifras decimales del resultado coincide con la suma de las cifras decimales de los números multiplicados. Como por ejemplo,
Nos pide hallar 23,48 por 1,2. Lo que hacemos es multiplicar los factores de la misma manera que se hace con los números naturales. Y una vez que hayamos el resultado, lo que hacemos es contar la cantidad de cifras decimales que tenían los factores que se están multiplicando. En el primero tenemos dos cifras decimales y en el segundo tenemos una cifra decimal. Por tanto, 2 más 1 es 3. Y lo que hacemos es contar tres cifras decimales. Siempre se cuenta de derecha a izquierda. Por tanto, si vamos a tener que tener tres cifras decimales, lo que hacemos es contar 1, 2, 3. Y ahí colocamos nuestra coma. Siguiente ejemplo. Tenemos 6,815 por 3,08. Efectuamos esa operación de la misma manera que se hace con los números naturales y nos fijamos que tenemos tres cifras decimales más dos cifras decimales que cuentan como cinco cifras decimales. Por tanto, en el resultado lo que hacemos es contar cinco cifras decimales. Tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y colocamos nuestra coma. También se pueden hacer multiplicación por potencias de 10. Para multiplicar un número decimal por una potencia de 10, lo que se hace es desplazar la coma a la derecha tantas cifras como ceros tenga la potencia de 10. Como por ejemplo, tenemos 3,175 por 10 y nos decía la regla que se desplaza la coma a la derecha tantas cifras como ceros tenga la potencia de 10. Entonces, en este caso, la potencia de 10 tiene un solo cero. Entonces, lo que vamos a hacer es desplazar la coma una vez a la derecha. Por tanto, 3,175 por 10 va a ser igual a 31,75. Y ahí nos fijamos que la coma se desplazó una sola vez. Anteriormente estaba aquí y ahora se encuentra aquí. Luego tenemos 3,175 por 100. Ahora nos fijamos que ya tenemos dos ceros, por tanto la coma se va a desplazar dos veces. Entonces, tendríamos una, dos veces. Entonces, como resultado tendríamos 317,5. Si hubiésemos tenido tres ceros, lo que hacemos es desplazarlo tres veces. Si ya no nos quedan valores, una vez desplazado la coma, ya no nos quedan valores a la derecha, entonces directamente se anula. Ahora bien, si es que no hay cifras suficientes, lo que se hace es añadirle ceros, como es el caso de 2,5 por 100. Nos pedía desplazar la coma dos veces. Si nosotros hubiésemos desplazado acá la coma dos veces, tenemos una, dos. Pero la cuestión es que no tenemos una siguiente cifra, entonces lo que hacemos es rellenarlo con cero. No confundir este caso con este, porque en este caso no nos quedaban cifras decimales, era justo, no era ni más ni menos. Ahora, en este caso de acá abajo, sí tenemos una cuestión de que nos faltan cifras, entonces lo rellenamos con ceros. En el siguiente ejemplo nos dice tres ceros, por tanto se desplazan tres veces. Y tenemos una sola cifra, entonces los rellenamos con más dos ceros. La división. La división se puede presentar de varias maneras. La primera, una división de un número decimal por un número natural. Si el divisor es entero, lo único que se hace es poner la coma en el cociente cuando vamos a dividir la cifra en décimas. Como por ejemplo, tenemos 6,4 dividido 4. Nos decía que si el divisor es entero, lo único que se hace es colocar la coma en el cociente. Tenemos una sola parte entera, entonces después de la primera parte entera colocamos la coma. Luego se efectúa de la misma manera que en los números naturales. No se modifica absolutamente nada.
Por tanto, 6,4 dividido 4 es igual a 1,6. El siguiente caso sería una división de un número natural por un número decimal. Nos dice que si el divisor es un número decimal, lo que se hace es multiplicar el dividendo y el divisor por una potencia de 10, de manera que el divisor sea un número entero. Ya vimos cómo se hacía la multiplicación por potencia de 10. Por tanto, veamos el ejemplo. Nos dice 50 dividido 0,2. Nos fijamos que el divisor es un decimal, por tanto lo que vamos a hacer es multiplicar por una potencia de 10. ¿Y cuál será esa potencia de 10? Vamos a multiplicar por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como cifras tenga el decimal del divisor. En este caso tiene una sola cifra. Entonces va a tener nuestra potencia de 10 va a tener un solo cero. Y nos dice que se tiene que multiplicar tanto el dividendo como el divisor. Por tanto, vamos a multiplicar 50 por 10 y 0,2 por 10. Y nos da como resultado 500 dividido 2. Luego lo que hacemos es efectuar esa operación de la misma manera que se hace con los números naturales. Y el cociente de esa división es nuestro resultado. Por tanto, 50 dividido 0,2 es igual a 250. Decir 50 dividido 0,2 o decir 500 dividido 2 es exactamente lo mismo. La única diferencia está que 500 dividido 2 fue multiplicado por una potencia de 10. Nada más. Y luego tenemos la división de números decimales. Nos dice que si el divisor y el dividendo son números decimales, lo único que hay que hacer es multiplicar tanto el dividendo como el divisor por una potencia de 10, de manera de que el divisor sea un número entero. Como por ejemplo, tenemos 0,25 dividido 0,2 y nos dice que hay que multiplicar tanto divisor como dividendo por una potencia de 10. Y dijimos que la potencia de 10 va a tener tantos ceros como cifras tenga el decimal del divisor. En este caso tiene una sola cifra, por tanto va a tener un solo cero. Entonces lo que hacemos es multiplicar tanto el dividendo como el divisor. Entonces 0,25 por 10 es igual a 2,5. Recordando que la coma decimal, cuando es un producto por potencia de 10, corre a la derecha dependiendo de la cantidad de ceros que tenga la potencia. En este caso tiene uno solo, por tanto va a correr una sola vez. Entonces 0,25 por 10 es igual a 2,5 y 0,2 por 10 es igual a 2. Por tanto tendremos 2,5 dividido 2. Y esto nos arrojó el caso anterior, que tenemos un decimal dividido un número entero. Y ahí sí podemos operar de la misma manera que en el caso anterior. Y vamos a tener en cuenta que la coma decimal va a estar ubicada en el mismo lugar que el dividendo. En este caso tenemos solamente una parte entera, por tanto en el cociente vamos a tener que tener una parte entera seguida de la coma decimal. Por tanto, 2,5 dividido 2 tenemos como cociente 1,25 y ese es nuestro resultado. Así como en la multiplicación tenemos multiplicación por potencias de 10, en la división también se tiene división en potencias de 10 y nos dice que si el divisor es una potencia de 10, se traslada la coma tantos lugares a la izquierda como ceros tenga la potencia de 10. En la multiplicación era a la derecha, en la división es a la izquierda. Entonces, como ejemplo tenemos 362 dividido 10. Nos decía que vamos a trasladar la coma
Vamos a trasladar la coma a la izquierda como tantos ceros tenga la potencia de 10. En este caso tiene un solo cero, por tanto vamos a trasladar la coma una sola vez y tendremos 36,2. Si hubiese sido dividido 100, tendremos dos ceros. Vamos a trasladar la coma dos veces. Entonces tendremos como resultado 3,62. Ahora bien, si tenemos tres ceros, vamos a trasladar la coma tres veces. Pero si trasladamos la coma tres veces, ya no nos quedan cifras delante. Entonces lo que se hace es rellenarlos con ceros. Así como también en el caso de 4,9 dividido 10. Nos dice que vamos a trasladar la cifra una sola vez a la izquierda. Si trasladamos una sola vez a la izquierda, ya no nos quedan cifras. Por tanto, lo que hacemos es rellenarlo con ceros y tendremos 0,49. En el segundo caso tenemos dividido 100. Vamos a trasladar la coma dos veces. Entonces, si ya no nos quedan valores, lo que hacemos es rellenarlos con ceros. Y ahora sí queda la parte divertida, las actividades. Resolver los ejercicios de las páginas 20, 22 y 25 y 26 respectivamente de sus libros de matemática. Aquellas personas que no me están enviando sus trabajos, por favor, si se pueden poner al día y me remiten sus trabajos. Si tienen cualquier duda, por favor, comuníquense conmigo. Y si no tienen la manera de hacer sus trabajos o tienen algún inconveniente, por favor, háganme saber. Les agradezco desde ya. Que tengan muy buen día.